seguir dialogando sobre las problemáticas de esta semana y de todas las semanas que estamos viviendo, pero bueno, se instaló en los medios, contamos con el honor de la presencia de la doctora en Ciencias Políticas, Serena Amado. Buenas noches, ¿Qué gracias por tal? venir. No, un gusto estar con Bueno, ustedes. ¿cómo estás viendo todo lo que está pasando desde lo mediático hasta las cuestiones de fondo? Más allá de la delicadeza del tema, creo que se relaciona mucho con las transformaciones profundas que estamos viendo en el tema de comunicación. Nunca antes en la historia de la humanidad lo privado y lo público estuvieron tan superpuestos, Sí. al punto tal que desde las redes sociales, más allá de las cuestiones estas que te decía tan particulares, nosotros en las redes sociales estamos viendo lo que significaba la exhibición de la intimidad. Creo que incluso en algunos momentos lo hemos hablado también con vos acá. Hoy lo que eso se ve trasladado a algo que además tiene que ver con lo delictual, tiene que ver con el delito. Y creo que los medios están yendo atrás de las víctimas. Y acá hay una gran diferencia con lo que pasó en Estados Unidos, con lo que asociamos a lo que se llama el Me Too, y el Yo también, en donde ahí fueron dos grandes investigaciones de un equipo de periodistas en el New York Times y un periodista, Ronan Farrow, en The New Yorker, que ganaron el Pulitzer, y en donde no había menos de 8 víctimas en cada reportaje, 16 fuentes alternativas consultadas, denuncias concretas, porque fíjate que también tenés la paradoja, que acá todo el mundo habla de denuncia. Y denuncia estrictamente es cuando vos presentás el caso ante una autoridad competente. Cuando vos haces una declaración en un medio, cuando haces una confesión en tu Facebook, no es una denuncia. Y ahí también me parece que falta contención, falta información, porque también esta cosa de decir, no, que cuenten y que no cuenten. Digo, estamos asegurándonos que las personas que tienen cuestiones para denunciar están siguiendo los pasos que corresponden. ¿Es prudente que se cuente primero en la red social y que después se vaya a la justicia? ¿O eso quizás te complica después el juicio posterior? Es decir, hay un montón de cuestiones involucradas que con este afán de decir, bueno, visibilizarlo y ya está. Y en los medios, en lugar de poner un poco de prudencia, van al oportunismo, van al interés que genera, aprovechan la sensibilidad social que trae este tema, y acá estamos. Ahora, ¿hay una falta de confianza en el Poder Judicial o una falta de conocimiento de cómo funcionan los temas? No hablo por el caso puntual de Telma, que ella directamente sí presentó la denuncia, sino por el resto de las denuncias que bien citabas recién. ¿No hay un dejo de falta de confianza en el Poder Judicial también? Perfecto. De hecho, las instituciones tienen una gran caída de credibilidad en toda Latinoamérica. El Poder Judicial no es ni siquiera la menos confiable. Sí. Hay que recordar que las instituciones menos confiables en Latinoamérica y especialmente en Argentina son el Parlamento y son los partidos políticos, sí, que son además los que están más aprovechando la cuestión con, además, hagamos algo, sancionemos leyes, que también hay que mencionar que nosotros somos un país bastante avanzado en la cuestión de leyes. Lo que estamos viendo es que no se pueden aplicar. Lo que estamos viendo es que no confiamos en aquellos poderes que deben sancionarlas. Pero no es ese el punto en donde estamos poniendo el foco. Digamos, quizás sería una excelente oportunidad para que hablemos del Poder Judicial, para que hablemos de los mecanismos, para que hablemos de las instituciones que fueron creadas en los últimos años para responder estos temas y que está claro que por ahí no lo están haciendo con la celeridad o con la institucionalidad que correspondía. Y ahí es donde he hecho la falta, en el sentido de que exhibir en directo un testimonio, por más conmovedor que sea, no soluciona, no cura la visibilidad. Y de hecho, como te decía,
los que estudiamos los medios estamos viendo que en los últimos tiempos justamente la visibilidad se ha vuelto un problema. Ya no es como en el siglo pasado, en donde uno tenía que llevar al espacio público los medios. Eso ya es teoría antigua. Ahora estamos en otros problemas. Estamos también además en donde hay una proliferación de medios que hacen que vos, algo que subas a una red social, después se replica en cadena en todos los lados. Y vos ya perdés control de eso, y ya perdés control del corte que hacen de tu declaración. Y eso también genera dolores adicionales. Y además cada vez que vos compartís una noticia o compartís algo en las redes sociales, no es que es unánime, por más que a vos te parezca que el caso merece ya un veredicto aún antes de la justicia. Hay gente que te dice que una cosa y hay gente que dice exactamente lo contrario. Creo que también es momento de poner un poco de prudencia. Y fíjate que, bueno, no la encontrás en el periodismo, no la encontrás en la política. Yo no me puedo pedir prudencia a las víctimas. No, me totalmente. gustaría que tener una sociedad que le dé más contención social a víctimas que, bueno, evidentemente también está claro que son víctimas porque toda la sociedad no ha podido contenerlas, ni protegerlas, ni darle respuesta. Ahora, respecto de los medios, te lo pregunto directamente, yo tengo mi teoría, ¿no? Pero tiene que ver con falta de debate en reuniones previas, así tipo reuniones de edición y a ver qué hacemos, por dónde vamos hoy, cómo vamos a abordar este tema, o tiene que ver con haberse contagiado del efecto de las redes sociales y agarrar y decir, bueno, a ver qué es tendencia hoy. Nosotros no tenemos marcos éticos en los medios en general en Argentina. Es muy raro que encuentres con un medio que te diga, mira, este es nuestro parámetro ético, o este es nuestro manual de estilo, o estas son nuestras normas. La Defensoría del Público tiene elaborado unas normas, pero son bastante generales, es decir, no están bajadas. Te dicen, no espectacularices el tema. Bueno, ¿cómo no se ¿Cómo es un espectáculo en sí? ¿Cómo no se espectaculariza algo que pasa en los medios? ¿Cómo haces? ¿Qué pasos? ¿Cómo tenés que cubrirlo con la prudencia? Pero estas discusiones son anteriores a que ocurran los hechos. Es decir, esto no solo nos va a pasar con la violencia de género, esto nos va a pasar con las catástrofes, nos va a pasar con los secuestros, de esto nos pasa. ¿Por qué? Porque vamos atrás del clic y del rating y de la cuestión, y si el otro, hoy hablaba con una periodista y también me decía, bueno, pero si el otro lo pasa, yo no puedo no pasarlo. Y la pregunta podría ser la inversa, si lo pasó el otro, ¿para qué lo vas a pasar vos? Sí. Digo, ¿por qué esta cosa de que si estuvo en un lugar, ya en el otro momento todos lo levantan y levantan la misma cosa y repiten y dicen, bueno, yo quiero pasar, y entonces vos estás escuchando la radio y el mismo testimonio, porque pareciera que nadie se quiere perder de pasar ese testimonio? Eso no es periodismo, puede ser espectáculo. ¿Qué sería periodismo? Un poco esto que te decía. ¿Qué le agregás a eso? ¿Cómo lo contextualizás? ¿Cómo haces que la sociedad sepa algo distinto de lo que puede encontrar en un video en YouTube, que es donde subieron ya 50 personas del mismo video? ¿Qué le aportás? Y no es solo la declaración de un experto, porque a veces cuando vos llamás a un experto para hablar de algo que le pasa a una actriz o le pasa a alguien famoso, no necesariamente la persona que está sentada en su casa se identifica, porque piensa, no, bueno, a mí me pasa en una escala tan distinta que por ahí no tengo nada que ver. O si yo llamo, no me van a contestar. O yo sé de una amiga que llama. O sea, hay como un montón de diversidad de temas que podrían además expandirse, que podrían hacer que cada periodista le agregue algo distintivo, algo nuevo. Y bueno, sin embargo, pero estamos en una época en la que tenemos que opinar de todo, además de informar, ¿no? Y además, fíjate que es casi el Me Too periodístico. Si lo tiene él, lo tengo yo. Yo también. Y no, no es tampoco por una cuestión que tenga que ver con este tema. Vos lo señalás bien. Nosotros estamos acostumbrados a un periodismo que ni siquiera es opinión, es comentarista, ¿no? Claro, porque si marcamos, bueno, esto va a ser una columna de opinión, está bien. Ahora, comentar las noticias. Y yo no sé si, si hay tanto espacio para tantas columnas de opinión. Porque, ¿dónde lo digo yo como columnista? O sea, no. Tenés que encontrarle algo particular. Si es solo, bueno, a mí me parece.
No, algo para agregarle. Como digo, era muy difícil seguir la semana la televisión en donde se sentaba gente y decía, no, bueno, porque la cara, fíjate el perfil era como si jugáramos al detective, ¿no? Alguna serie de Netflix. Lie to Me. Claro. Y no pasa, porque ahí también estamos confundiendo esta idea de que, dado, como vos decías, bueno, como la justicia no opera, no podemos quedarnos de brazos cruzados, entonces hagamos un juicio acá. Es raro. Sí, sí. Posiblemente lo que tendrías que hacer como periodista es ocuparte de por qué la justicia, dónde está el problema. Fíjate, también un clásico de esta semana fue, aumentaron las llamadas en los... Y vos decías, bueno... Al 144 y al 0800. ¿Y quién dice que aumentaron? ¿Cuánto aumentaron? ¿Cuántos había antes? ¿Cuántos había después? Hay una regla del periodismo que además está casi en todos los manuales de estilo, que cuando decís, este es el edificio más alto del mundo, tenés que decir cuál es el segundo más alto, para entender la proporción y para ratificar que efectivamente vos averigüiste que se hacía más alto. Nosotros decimos, no, aumentó X%, y el X% puede ser que hubiera uno y entonces mañana hay dos, entonces aumentó el 100%. Te quiero decir con esto que nos falta apoyar esos comentarios en opinión, y es justamente, en información, y es justamente la información lo que nos está faltando. Hay otro debate que se da y que este tema viene al pelo. Todo este año vino al pelo y yo me siento parte de ese debate también. Es un debate interno dentro de los periodistas, dentro del mismo FOPEA también a veces, sobre si los periodistas deben o no militar causas. Yo creo que mientras no lo hagas en tu ámbito laboral está todo bien, pero también es cierto que tenemos una posibilidad de potenciar un discurso que no sé si es como para tirarlo a la basura, y al mismo tiempo me pongo a pensar y digo, no, pero para el otro por ahí es injusto que yo aproveche ese arma letal que el otro no tiene. Te voy a contar una anécdota que encontré analizando la campaña de Brasil. Una campaña en donde el periodismo militante fracasó estrepitosamente, porque planteaba ciertas características de un candidato que efectivamente la sociedad no las vio, desconoció o entendió que no eran lo que le decían los medios. Si vos analizas un poco las redes sociales, la sociedad estaba viendo otra cosa. Y decía la periodista, una de las denuncias más frecuentes, dos denuncias que circularon bastante en los medios sobre Bolsonaro, tenían que ver con respuestas que había dado a CQC, la versión CQC brasileña. Entonces, por supuesto, vos sabés lo que era CQC, que era un programa periodístico, humorístico. Entonces, claro, le hacían preguntas raras, contestaba raro, y después en la campaña decían, fíjate que dijo tal cosa. Entonces dice, en su cuenta de Instagram, la periodista dice, la verdad que nos arrepentimos de haberle dado tanto espacio a Bolsonaro, porque nosotros queríamos mostrar que los políticos eran ridículos y terminamos mostrando un personaje que no era. Entonces, fíjate que te querés hacer militante y ni siquiera la manejás bien. Porque si vos querías hacer la militancia antipolítica, para no ponerlo en un partido, deberías saber que no es exhibiendo la antipolítica en un sistema en donde la credibilidad de la política es el 6%, porque seguramente mostrar que esa es la no política te lo consolida como personaje. Entonces, tenés derecho vos a militar, a crear cualquier causa, puede ser una causa política, puede ser una causa social, altruista, comunitaria. Lo que se juega acá en discusión es la credibilidad. Y la pregunta que te tenés que hacer es, ¿cómo se fortalece o se debilita esa credibilidad tuya cuando vos abiertamente te jugás hacia un lado? Por ahí tu misión no es la de ser el periodismo, por ahí tu carrera era la de comunicador, relacionista pública de una causa, ONGero, o sea, hay un montón de espacios comunicacionales en este momento donde vos podés hacer eso. La cuestión es dónde quedás en tu credibilidad y dónde queda el medio en el que vos trabajás en tu credibilidad. Y ahora hay un
parámetro irrefutable en línea que tiene que ver con la interacción y la participación y la respuesta que te dan las audiencias. Nosotros estamos hablando de medios que digamos, que se presentan como grandes militancias y todo, y anda a ver la cantidad de suscriptores que tienen en el canal de YouTube. Anda a ver la cantidad de retweets que le hacen a sus grandes militancias. Entonces, está bien, podés militar, después te quedas solo, y lo estamos viendo. Lo que nosotros analizamos es que cuando vos trabajás en causas generales que involucran problemas sociales más abiertos o problemas que tienen que ver más con lo humano, esas causas y esas notas tienen muchísima repercusión. Y eso no significa que vos no seas comprometido con tu tiempo y con tu sociedad. Ahora, si vos lo que querés es, la solución para esto es este partido, estas zapatillas, esta causa social o esta perspectiva de abordaje de la realidad, y bueno, posiblemente lo que te vas a encontrar en estos tiempos, además en donde es muy fácil, con un clic te saltás a la otra burbuja y no volvés más a la otra. Exacto. Entonces, pero no se vuelve más, no es que no se vuelve más en el día. No se entera nunca nadie más, nunca nadie más. Entonces la pregunta es, vos como periodista, ¿tenés que vivir en tu burbuja encerrado o justamente porque tus destinatarios son la sociedad en su conjunto y la complejidad de esta sociedad y este mundo global, no tenés que mirar todo? Después focalizar al tema que quieras. Pero por ahí tenemos que ver todo. Y a veces es cierto que fuera de la digamos, saltar las burbujas es difícil, porque a uno le encanta que le digan, tenés razón, sos una genia, te va bárbaro. Pero ahí el pensamiento se acomoda muy fácil a la obsecuencia. Te hago la última. ¿Crees que va a cambiar para mejor o para peor a futuro el panorama de los medios? Creo que ya cambió. En esto puntual, ¿no? La credibilidad y cómo manejamos los temas y cómo abordamos. Ya cambió. Como te contaba, la campaña de Brasil, las entrevistas más vistas de Bolsonaro, y te estoy hablando de 3 millones de vistas en YouTube, una entrevista a un político. Un número impresionante. Que es un número impresionante, no eran de medios de comunicación. Eran de blogueras, de canales, de mujeres, sobre todo había muchas entrevistas de mujeres con mucha credibilidad. No había, los medios tradicionales no tenían esa repercusión. Entonces lo que ya estamos viendo es que los medios tradicionales, que también miran la realidad desde su burbuja, que es la burbuja del sector informado, que en Latinoamérica es menos de un 10% de las personas. Entonces a veces también corremos el riesgo que cuando hacemos nuestras discusiones, hacemos para el 10% más expuesto a noticias, más expuesto a información, que obviamente es el que toma las decisiones, pero la gente que vota es el otro 90%, que además tiene la ventaja que ya está conversando entre sí. Entonces cuando vos le decís, no, mira, tal candidato, tal cosa, tal causa, es una cosa, ya tenés una comunidad entera conversando. No, mira, lo que tenés que ver es esto, fíjate, busca vos en YouTube, lo cual es fascinante como panorama y se entiende la preocupación y el desconcierto de los medios y los periodistas porque le han cambiado totalmente las reglas de juego. Bueno, como siempre, un placer tenerte acá y charlar sobre todo sobre estos temas.